Mientras el mundo sigue de cerca lo que sucede en Venezuela, Arabia Saudita advirtió que la crisis en el país caribeño podría afectar el equilibrio del mercado petrolero. Los acontecimientos en Venezuela podrían tener un efecto en el mercado petrolero, declaró el ministro de Energía saudita, Khalid Al-Falih, en diálogo con la cadena Al Arabiya. Seguimos los desarrollos políticos allí, que pueden tener un efecto sobre el equilibrio del mercado, agregó el funcionario saudita, cuyo país es el primer exportador mundial de petróleo. Al-Falih dio estas declaraciones al margen de un foro organizado en Riad sobre el desarrollo de la industria y de las infraestructuras. La producción de petróleo en Venezuela cayó drásticamente en los últimos meses, pasando de más de 2 millones de barriles diarios a alrededor 1,4 millones de barriles por día. Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo, más de 300,000 millones de barriles, pero es sobre todo crudo pesado cuya producción y proceso de refinación es costoso. Nicolás Maduro y Juan Guaidó están inmersos en una lucha de poderes desde que el diputado opositor se proclamó presidente interino en medio de fuertes protestas por la grave situación económica que atraviesa el país. Gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos y los países de América a la cabeza, han expresado su apoyo y reconocimiento a Guaidó, mientras el dictador Maduro queda cada vez más aislado. A finales del año pasado, los miembros de la OPEP y productores no miembros del cartel decidieron reducir la producción en 1,2 millones de barriles por día para mantener los precios, hasta entonces a la baja. El acuerdo de una duración de 6 meses entró en vigor a principios de enero. Falih señaló el lunes que la OPEP se reunirá en marzo para evaluar el impacto de esta reducción de producción sobre los precios. Añadió asimismo que el cartel tenía que reunirse también en abril y de nuevo en junio, pero que era prematuro decir si el acuerdo en cuestión iba a ser prolongado. Con información de AFP más sobre este tema. En medio de la crisis económica de Venezuela, el régimen chavista lanzó un mercado cambiario paralelo. La Casa Blanca le quitó al chavismo el control de las cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos y se lo entregó a Juan Guaidó. Nicolás Maduro puede caer en cualquier momento. Cónsul en Miami reconoció a Juan Guaidó como presidente y exhortó al cuerpo diplomático a tomar la misma decisión.